importantea da gure hiriarentzat. Izan ere, autobus elektrikoa dimentsioaren inguruan osagarria den hitzarmen estrategiko bat sinatu dugulako. Denok dugu buruan, urteak eta urteak gainera daramatzagula aldarrikatzen, Tubisako kotxetegi berria behar ditugula, eta baita ere Amerika Latina biribilgune horri irtenbide egoki bat eman behar diogula. Eta hori da hain zuzen ere, hitzarmen honen bitartez jorratuko duguna. Eraikuntza proiektuak hain zuzen ere, Tubisako kotxetegi berriak izateko Gasteizen, aprobetxatuz autobus elektrikoa martxan jarriko dugula, eta bestetik irtenbide bat, behin betiko irtenbide bat emateko biribilgune horri, Amerika Latina biribilgune horri, kontuan izan da hor elkartzen direla kotxeak, autobusak, tranbiak eta gutxi barru ere autobus elektrikoa. Beraz, hitzarmen honen bitartez, konponbide egoki bat emango diegu historikoa diren aldarrikapen bi horiei. Por lo tanto, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Salburu también de Desarrollo Económico y de Infraestructuras, a la señora Arantxa Tapia, y para nosotros es un día muy importante para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Hoy acabamos de firmar en estos momentos un convenio complementario al autobús eléctrico inteligente que va a permitir dar un nuevo paso para hacer realidad un sueño que tiene esta ciudad desde hace años. Saben, y ustedes todos conocen, que este ayuntamiento lleva reclamando desde hace tiempo una solución a las cocheras de Tuvisa y que, aprovechando que vamos a poner en marcha en los próximos meses el autobús eléctrico inteligente, pues también vamos a poder desarrollar, gracias a este proyecto, el proyecto constructivo de las nuevas cocheras de Tuvisa. Por otro lado, saben ustedes que en América Latina llevan años produciéndose ciertos problemas de tráfico porque es un punto en el que se concentran miles de coches al día, autobuses, tranvía y en los próximos meses también el autobús eléctrico inteligente. Y por lo tanto entendemos que también hay que darle una solución definitiva al problema de movilidad que se genera en torno a la rotonda de América Latina en el norte de la ciudad. Y con este convenio, y gracias a este convenio, y gracias también a la colaboración del Gobierno vasco, vamos a poder desarrollar el proyecto constructivo de la solución definitiva también del tráfico en América Latina. Por lo tanto, son dos proyectos históricos en esta ciudad que hoy dan un paso importante para convertirse en realidad. Aintzinako proiektuak direnak eta gaur ere hitzarmen honen bitartez eta hitzarmen honi esker gaur urrats handi bat ematen dugu egi bilakatzeko. Pero todos estos proyectos quiero recogerlos y recordar que forman parte de una estrategia completa y global de Vitoria-Gasteiz. Es la estrategia 2025, es la que aparece también en la pantalla y que todos ustedes pueden observar. Hace unos meses presentábamos cuál es la estrategia del Gobierno, formado por el grupo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, el teniente alcalde también está hoy en la sala, para los próximos años en Vitoria-Gasteiz, la estrategia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la próxima década. Y uno de los ejes de esa estrategia 2025 hace referencia a la movilidad, para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad bien conectada hacia adentro y hacia afuera. Una ciudad bien conectada que permita conectar sus barrios y sus polígonos industriales a través de un sistema de transporte público moderno, de alta capacidad y eléctrico, impulsando además el uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie. Este ayuntamiento apuesta por que los desplazamientos urbanos en Vitoria-Gasteiz se hagan fundamentalmente en bici, a pie y en transporte público. Pero también una estrategia que comparte también una visión exterior, de tal manera que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad bien conectada hacia el exterior. Y aquí tenemos dos infraestructuras que son absolutamente estratégicas. Por un lado está el aeropuerto de Foronda y por otro lado está la llegada de la alta velocidad. El tren de alta velocidad, que se hará además de forma soterrada, integrándose perfectamente en la trama urbana en los próximos años, gracias también al trabajo desarrollado por el Gobierno vasco con el resto de instituciones vascas y también en este caso con el Ministerio de Fomento. Como pueden ver en la propia pantalla, la estrategia de comunicación y la estrategia, en este caso, interna y externa de comunicación de Vitoria-Gasteiz forma parte de diferentes proyectos.
Por un lado está la renovación de la flota de autobuses, una renovación que ya se está realizando. Saben ustedes que ya durante esta legislatura se han adquirido 10 nuevos vehículos de 18 metros y que además en breve recibiremos 10 nuevos vehículos híbridos que, junto con los 13 vehículos que conforman el autobús eléctrico, van a permitir renovar más de un 30% de la flota de autobuses de nuestra ciudad. Por otro lado, está la apuesta de la ampliación del tranvía al sur, a San Cristóbal, a Durza y a las facultades de la universidad, un proyecto que ya está en marcha y cuyas obras se han iniciado hace unos meses. Por otro lado, se está definiendo la ampliación del tranvía a Salburua, un proyecto que ahora se está resolviendo también las alegaciones por parte del Gobierno y que forma parte de esa estrategia de movilidad y de comunicación de Vitoria-Gasteiz para los próximos años. También el tranvía a Zabalgana. Como digo, los dos proyectos que se incorporan hoy en lo que es el convenio complementario del BAI, que es, por un lado, el soterramiento de la Rotonda América Latina y, por otro lado, las nuevas cocheras de Tuvisa. Además, como digo, está la ampliación de la red de Bidegorris. Esta es una ciudad que apuesta por una movilidad sostenible, sí, pero también saludable, una movilidad activa. Queremos destacar que las 2/3 partes de los desplazamientos urbanos diarios se producen a pie o en bicicleta. Y ese es un modelo de movilidad que este ayuntamiento quiere seguir impulsando. Y con un complemento magnífico, el de un sistema de transporte público eléctrico, moderno y de alta capacidad. Y, por otro lado, quiero destacar las nuevas cocheras, como hemos dicho, de los autobuses y, en este caso, del autobús eléctrico inteligente que transformará la línea periférica en un sistema de alta capacidad, eléctrico, moderno y de cero emisiones. Por otro lado, esto significará, todas estas infraestructuras y todos estos proyectos permitirán que Vitoria-Gasteiz esté bien conectada hacia adentro, una buena conexión entre barrios y zonas industriales. Beraz, alde horretatik ere, esan beharra dago, bi proiektu hauek, bai Amerika Latina biribilgunearena eta baita ere Tubisako kotxetegiena, sartua daudela beste plan integral batean, estrategia 2025 hain zuzen ere, eta estrategia horrekin helburu handi bat dugu aurretik, izan ere konektatu nahi dugulako gure hiria, bai barrutik eta bai kanporantz era egoki batean. Eta alde horretatik ere, esan beharra dago, auzoak eta industriaguneak ondo konektatu nahi ditugula, garraio publiko sistema eraginkor baten bitartez, eta baita ere bizikleta eta oinezko ibilbideak sustatzen. Eta gero beste alde batetik ere oso importantea da kanpoko konexioa, eta horretarako oinarrizkoak dira Foronda, Azpiegitura eta abiadura handiko trena. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, Vitoria-Gasteiz está en una ubicación perfecta. La comunicación, tanto interna como externa, se puede mejorar de forma notable desarrollando la Estrategia 2025 y por eso también queremos que Vitoria se conecte de forma adecuada con el resto de capitales vascas, con el resto de ciudades vascas, pero también con el resto de ciudades del Estado, de Europa y del mundo. Hoy cualquier producto, cualquier mercancía de Vitoria-Gasteiz puede estar en 72 horas en cualquier parte del mundo gracias al aeropuerto de Foronda. Por eso es fundamental recuperar el H24 y por eso es fundamental el trabajo que se está haciendo desde las instituciones vascas para exigir una vez más al Gobierno de Madrid la recuperación del H24 en una infraestructura que es estratégica para el futuro de la ciudad y para el futuro del país. Por otro lado, evidentemente está la alta velocidad, una alta velocidad que va a permitir una conexión mucho más rápida de Vitoria-Gasteiz, también con el resto de ciudades vascas, con el resto de ciudades del Estado y con el resto de ciudades de Europa. Y desde luego que en este sentido la apuesta es clara. Por lo tanto, termino mis palabras agradeciendo la colaboración interinstitucional. Nada de esto sería posible, Sailburu, sin vuestra colaboración. Está clara la apuesta del Gobierno vasco por Vitoria-Gasteiz y estamos muy agradecidos. Sé que estas palabras pueden quedar un poco sesgadas porque coincidimos y compartimos sigla política, pero es cierto que los proyectos que se están desarrollando en Vitoria-Gasteiz en los últimos meses con respecto a la movilidad van a suponer un antes y un después en la comunicación y en la movilidad, tanto interna como externa de Vitoria-Gasteiz. En este sentido, son proyectos estratégicos que permitan, como digo, poner a Vitoria-Gasteiz en el mapa de las ciudades conectadas, en el mapa de las ciudades modernas, en el mapa de las ciudades que apuestan por el transporte público, eléctrico, moderno, de alta capacidad y también en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto,
termino ya mi intervención agradeciendo una vez más al Gobierno vasco y en este caso a la Sailburu su apuesta decidida por Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de proyectos estratégicos y hoy es una prueba más de que esta colaboración interinstitucional es absolutamente imprescindible para el desarrollo de nuestra ciudad y también de nuestro país. Lehenbizi eskerrak eman behar dizkiot alkateari bere hitzengatik, baina baita ere gobernu taldeko zinegotzi hemen zaudete. Ze azken finean proiektu hauek gaur sinadura hau eraman dugu aurrera baita ere guztiok sinistu dugulako, baina batez ere Gasteizko udalak pentsatzen zuelako hau garrantzitsua zela. Eta beraz, guztion artean posible egingo da bi proiektu hauek aurrera ematea, behintzat proiektu konstruktibo bat eukitzea jakitean nola egingo ditugun, eta gaur sinatu ditugu. Bi proiektu hauek autobus elektrikoari lotuta daude, egia da. Alde batetikan alkateak esaten zuen kotxetegiak hobetu egin behar dira. Ez bakarrikan autobus elektrikoa iritsi delako, baizik eta beharrezkoa zelako lehendikan ere, baina orain dakizuen bezala eta gogoratuko dizuet autobus elektriko horrek izango ditu bi aukerazko kargak bi puntuetan, zirkuito osoan, hau da karga azkarra egiteko eta buelta hori zerbait gertatze baldin bada era egokian emateko, baina baita ere kotxetegian behar dituzte karga zerbait mantsoagoa eta gauez emango dena. Eta hori aukera bat zen, une honetan dauden lekuan egitea, hori aukera batzen, baina udalak pentsatzen zuen aukera paregabea zela kotxetegi berri batzuk egin ahal izatea, baita ere beste leku batean eta askoz ere modernoagoak, eta hain zuzen ere hori da hitzarmenean adostu duguna, eta nik uste dut Amerika Latinako plaza hori, biribilgune hori aspalditik handala baita ere udalaren preokupazio bat esango nuke, aspalditik pentsatzen ari da zer gertatzen ari da nor, mugikortasun itzela momentu honetan ere badago, autoak direla, tranbia dela, dagoeneko autobusa pasatzen denean, autobus elektrikoa pasatzen denean areagotu egin daiteke, beraz, horrei ere ahalik eta soluziorik egokiena emateko, proiektu bat egin beharra dago. Eta hori ezin da pentsatu, nik pentsatu etera batea edo besteak bestea. Horretarako proiektu bat egin behar da, eta hori da adostu duguna. Eta elkarrekin egingo duguna, autobus elektrikoakin egin dan bezala eta tranbiakin egin dan bezala. Es decir, no van a ser unos proyectos en los que alguien decide es mejor esta solución o es mejor la otra. Hay que hacer un proyecto en condiciones, analizar la movilidad en el caso de la Rotonda de América Latina, qué va a pasar, cuáles son las previsiones que va a haber dentro de unos años, preparar una solución la mejor posible y siempre de la mano y de acuerdo. Es decir, no va a ser un proyecto ni decidido por unos ni por otros, sino de la mejor manera posible, tal como se ha hecho el autobús eléctrico y tal como se está realizando todos los proyectos referidos a las ampliaciones del tranvía, tanto la que está en funcionamiento en estos momentos en obra hacia el sur como las siguientes hacia Salburua y hacia Zabalgana. Por tanto, yo quiero poner en valor esa actuación conjunta, acordada, donde los técnicos también trabajan y ponen sobre la mesa cuáles son las preocupaciones del ayuntamiento en este caso y tratamos de compaginarlas con la solución mejor para el municipio de Gasteiz en este caso. También, como decía el alcalde, es importante no solo esas obras en el centro de la ciudad que están referidas al tranvía y al autobús eléctrico inteligente, Gasteiz y todo el ámbito que le circunda, además de la movilidad de personas, pues tenemos el aeropuerto donde personas y mercancías se van a mover. La integración de la línea de alta velocidad en Gasteiz va a suponer un antes y un después, tanto para la movilidad de las personas, pero también para lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y cuando digo desarrollo urbanístico no me estoy refiriendo solamente a la construcción, sino a cómo va a ser la relación de las personas en ese entorno. Eso va a suponer pues una actuación relevante, donde también el municipio, pero la Diputación también está implicada, junto con el Gobierno del Estado, el Ministerio de Fomento, 4 administraciones trabajando conjuntamente para buscar la mejor solución. Yo creo que eso es la forma de hacer y de conseguir que los proyectos sean los mejores posibles. Pero además, si hacemos referencia también a mercancías, y lo decía el alcalde, cualquier
mercancía que llegue a Gasteiz puede ser trasladada al mundo vía aeropuerto, pero también vía tren, y vamos a tener una plataforma logística muy importante en Gasteiz que va a estar unida a una autopista ferroviaria que ya se está definiendo entre el Estado español y el Estado francés, donde también el Gobierno vasco está siendo partícipe de esa solución y que nos va a permitir que Gasteiz y su entorno estén perfectamente comunicados para personas y para mercancías. Ese es un objetivo, desde luego, del que no nos podemos bajar y en el que estamos todos implicados. Beraz, nik uste dut hemendikan aurrera orain arte egin ditugula proiektu asko, hemendikan aurrera oraindik zer egin ugari dauzkagu, baina metodologia honekin guztiok elkarlanean, guztion helburuak markatuz, nik uste dut bide luzea dugula, proiektu eraginkorrak eta beste Gasteiz bat izango dugu 2025 eta 2030 urtetan. Eta noski guzti hauek biztanleak hobeto bizitzeko eta beraien bizi kalitatea hobetzeko egiten ditugu guztion artean. Hortikan aurrera, seguru izango direla beste aukera batzuk eta aztertuko ditugula. Baina gaur, benetan eskerrak eman dizkitzut alkate eta zinegotzi guztioi egiten duzuen lanagatik eta lortu dugulako honaino iristea. Mila esker. Lo que estamos ya preparando lo que es el expediente de contratación. Saben ustedes que además desde el 9 de marzo hay una nueva ley de contratos en el sector público. Eso ha obligado a hacer una serie de cambios en la tramitación administrativa y también en las aplicaciones informáticas. Y bueno, en las próximas semanas podremos lanzar el expediente para licitar la obra del autobús eléctrico inteligente. Es una prioridad de este ayuntamiento, de este gobierno, y por lo tanto es uno de los expedientes que queremos iniciar cuanto antes con este nuevo sistema informático tras la nueva ley. Bueno, con respecto a los otros, lo ha dicho muy bien también la Sailburu, con respecto a lo que tiene que ver con la Rotonda de América Latina, tenemos que tener muy en cuenta, en primer lugar, el estudio de revisión del Plan de Movilidad Sostenible que se está haciendo por el Aula de Ecología Urbana, que dirige el señor Rueda. Y, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los estudios de modelización del tráfico que se están realizando en el proyecto Gasteiz-Hobetuz, que salió, como saben ustedes, uno de los proyectos fue el de definir el tráfico en América Latina. Teniendo esa información presente, también podremos ir definiendo el proyecto constructivo para dar una solución definitiva a la movilidad en la Rotonda de América Latina. Pero bueno, en cierta manera podremos ir acompasando una cosa con otra, pero evidentemente hay que esperar a tener todas las piezas del puzzle para dar una solución definitiva. Y con respecto a las cocheras, pues es un trabajo que iremos realizando desde ya una vez se ha firmado el convenio y se irá trabajando para poder definir el proyecto constructivo a la mayor brevedad posible. No, es complementario, es complementario, o sea, digamos, añade la aportación económica que se hace por parte del Gobierno vasco a lo que es el proyecto del autobús eléctrico de aproximadamente los 42 millones que usted citaba. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta también que son dos proyectos que forman parte de una estrategia global de movilidad que está impulsando este ayuntamiento de aquí al 2025 y que incorpora pues, proyectos estratégicos como los que hemos citado antes. Los proyectos constructivos rondan los 900.000 euros, casi un millón, 960.000 creo que es la cifra. Y bueno, pues también hemos de decir que la aportación se hace desde el Gobierno, aunque como muy bien ha dicho también la Sailburu, es un trabajo que se hace a la limón, es decir, que se hace entre técnicos de Gobierno vasco y técnicos del Ayuntamiento, porque es un proyecto compartido, un proyecto que se hace entre las dos instituciones, teniendo en cuenta, por un lado, el conocimiento en materia de movilidad que tienen los técnicos de TESE y, por otro lado, el conocimiento de la ciudad que tienen los técnicos del Departamento de Urbanismo y también del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, cuyos concejales y responsables también se encuentran hoy en la sala. En ese sentido, no sé si se ha avanzado algo en la futura financiación de estos dos proyectos, si se ha fijado ya alguna... Paso a paso. Yo creo que ahora lo que corresponde es resolver un trabajo que es muy importante. Quiero decir que por primera vez en la historia de Vitoria-Gasteiz se van a definir dos proyectos de ejecución
primero para dar una respuesta histórica a Tuvisa. Tuvisa requería, evidentemente, de unas nuevas cocheras, no porque llegara al BEI, porque la solución al BEI se le podía ofrecer en las mismas cocheras actuales, pero sí que queremos dar una solución definitiva también a las cocheras de Tuvisa para el autobús eléctrico y para el resto de la flota, pues era conveniente, como saben ustedes, abordar este nuevo proyecto. Y, por otro lado, creo que es algo histórico y demandado en la ciudad una solución definitiva al tráfico en América Latina. Hoy damos un paso muy importante, que es la financiación y la colaboración para la redacción de los proyectos de ejecución de sendas inversiones. Y, bueno, pues más adelante veremos también el importe de los mismos, los plazos de ejecución y trabajaremos otros aspectos. En la presentación del BEI comentaba que para verano, en agosto o septiembre, arrancarían las obras. ¿Se está en plazo o ese retraso a la hora de licitarlo se va a extender hacia el periodo de inicio de obra? Pues evidentemente, cuanto más tardemos en licitar el expediente del BEI, pues más tarde iniciaremos las obras. Pero ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, no estamos trabajando a corto plazo, no hay un interés electoralista ni partidista detrás de este proyecto. Queremos que las cosas se hagan bien, queremos que las cosas se hagan con todas las garantías administrativas y jurídicas y también técnicas. Y en este sentido, lo que les puedo decir es que se ha desarrollado un trabajo muy amplio, porque es un expediente muy amplio, muy complejo, el del autobús eléctrico, tanto por los técnicos de ETS como por los técnicos municipales. Si alguien de verdad quiere que el proyecto salga cuanto antes es este Gobierno municipal, pero, como le digo, siempre con todas las garantías. Las próximas semanas estoy convencido de que les podremos anunciar que aprobamos en Junta de Gobierno la licitación del expediente, pero claro, como saben ustedes, pues luego hay unos plazos para la admisión de propuestas, para el análisis de las propuestas, para como sabe usted, la concesión de la obra y, por lo tanto, pues todo eso lleva un tiempo. Pero creo que tenemos que establecer un marco de trabajo de aquí al 2025, con la llegada de la alta velocidad. La llegada de la alta velocidad va a suponer un salto cualitativo en lo que es la concepción urbana y también en cómo entendemos los desplazamientos en Vitoria-Gasteiz. Y para entonces tenemos que estar preparados. Y ya estamos dando pasos, y hoy es uno más, para poder desarrollar todos los proyectos que forman parte de esta estrategia. Bueno, pues ez baldin badago galdera gehiagorik, eskerrik asko guztioi.